No veo por aquí a Janet. Janet, si estás por aquí, di hola y así te puedo incorporar, porque vamos a hablar de gastronomía, pero desde el punto de vista de la literatura, del periodismo, de los foodies, de todo lo que significa comunicar gastronomía, con lo cual puede ser una mañana de domingo, que va a ser una mañana intensa y una mañana donde con Janet vamos a decir las cosas por su nombre. La tengo por aquí. Janet, si puedes darle, porque no sé cómo invitarte aquí. Aquí. La tenemos aquí. A ver si conectamos. Yo creo que ya está a punto de conectar. Creo que Internet cada día lo tenemos más colapsado. Ya la tenemos aquí. Buenos días, Janet. Hola, ¿qué Muchísimas tal? gracias. Muy bien, muy feliz de verte, muy feliz de compartir a través de la distancia y a través de estas herramientas que también conoces, compartir esta hora del vermut que comenzamos ya hace, bueno, desde el inicio del confinamiento y que, como decía, ha ido cogiendo las riendas del trabajo que empezaron tanto Isma como Eva, y me apetecía muchísimo, ya que tenía que llevar esas riendas, no solo hablar de vino, que hablaremos de vino, sino hablar de lo que nos une a toda la gente del vino, que es la gastronomía. Estos días hemos estado viendo en muchos directos que el hecho de ser disfrutones de la vida pasa por ser disfrutones no solo de la música, de la belleza artística, de la literatura, sobre todo en especial de la gastronomía. Y yo creo que tú aquí nos puedes ayudar muchísimo. Y sobre todo agradecer esa generosidad que tuviste cuando te lancé el órdago, que directamente me dijiste, adelante, vamos y vamos a hablar de Claro. lo que, de lo que más domino. Bienvenida, ¿cómo Ya estás que llevando estos días? Fantástico. Un traguito corto, por lo que veo. Yo, sabes que lo que me tira es la burbuja. Yo arranco el día con es burbujas. que no tenía Ya, acabado. ya me imaginé, no con burbujas. Al final, la hora del vermut vale para cualquier tipo de bebida que nos levante el ánimo. Y como estamos estos días compartiendo vino, qué mejor que con una copa de vermut, de espumoso, de lo que sea. Yo estoy con con una copa de espumoso, de unos colegas de viaje dentro de Corpinat, que esto haré yo, por aquello de no tirar para la casa, que quedaría muy feo y como bien sabes, nos No, pues yo gusta. me espero los tuyos, ¿eh? Ya sabes que soy muy fiel, además. Hay que hacerlo, hay que generar este vermut como esta herramienta de comunicación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando estos días? Bueno, pues más o menos me imagino que como todo el mundo. Ha ido habiendo una evolución, ¿no? En las primeras semanas creo que, bueno, probablemente nos sintamos identificados con eso, ¿no? Fue como un mazazo el tener que estar encerrado. Yo estaba muy dispersa, ¿no? Yo no era capaz de concentrarme en nada, estaba muy atenta a todo lo que estaba ocurriendo y desde luego podía pasarse el día en esa situación, ¿no? De dispersión. Además, coincidió con muchísimos dolores de cabeza. No sé si también lo he pasado o no lo he pasado, la verdad, ¿no? Y entonces, pues bueno, en esa situación, además como de incertidumbre, de desconcierto, de búsqueda, ¿no? Ahí me dio por buscar y por leer qué había pasado con la gripe española en 1918, qué había pasado con la peste negra en el siglo XIV. Ahí me dio por esa búsqueda, ¿no? Para encontrarme con otras historias, bueno, con otros sucesos de la historia que eran similares. Y ahora ya, bueno, pues es como que estamos viendo un poco la luz al final del túnel. Entonces, bueno, pues ya la cosa, además, bueno, también ya tenemos todos una dinámica, una rutina. Entonces, bueno, pues ya nos hemos adaptado a la rutina, a esa dinámica. Y ahora, bueno, pues lo estoy llevando bastante bien. Incluso a veces pienso, digo, uy, creo que estoy teniendo algún síndrome, ¿no? Porque digo, ¿y seré capaz de volver a salir a la calle? Esperemos, esperemos que sí. Para quienes no conozcáis a Janet, que yo no sé, pero yo supongo que casi todo el mundo ya sabrá quién eres y habrá leído muchas cosas tuyas. Janet no solo es periodista, no solo es escritora, no es solo divulgadora y comunicadora. Yo creo que es una persona, casi diría renacentista, porque siempre has tenido aquella
búsqueda constante por diversas capacidades artísticas que ha ido. Para mí hoy es un reto, porque claro, hablar, porque esto de las redes sociales hemos arrancado casi por accidente, por una forma, como tú decías, es un agujero negro en ese punto que no sabías bien qué hacer, y cuando buscas a través de mecanismos que hasta ahora no ni imaginabas, ¿no? Que eran videollamadas, que era esta forma de comunicar a través de redes, decía, vamos a arrancar por aquello de estar teniendo una excusa para abrir una botella de vino y para ponernos caras y para hablar con la gente que normalmente estamos siempre comunicando. Tú aquí ya fuiste una avanzada en toda esta línea, y tengo un cierto temor porque, claro, tú eres periodista, eres profesora de la facultad de periodismo, Yo soy ¿no? Janet, y Vale, tú sí, eres Tony. pero claro, yo estoy haciendo algo que después hablaremos del mundo de la gastronomía, que es intrusismo total, con lo cual vamos a dejar fuera de los cargos y vamos a hablar, Tony y Janet, vamos a hablar de lo que nos gusta, ¿no? De entrada, lo que nos apasiona a los dos es la novela negra. Aquí vamos a pasar por un camino muy rápido, muy lento. Creo que lo que estamos viviendo es un argumento brutal para Mm. alguna otra novela negra de las que haces, y que sabes que no solo comunico, intento compartir, porque me parece que son libros para compartir, sino que soy fan de Ben Cabreira, del famoso detective, de cómo jugaba con esa conexión del misterio, de incluso la sorna, porque hay mucha sorna en todos tus libros, respecto a la gastronomía, respecto a la capacidad de comunicar, y sobre todo respecto a la capacidad de cómo vemos la mayoría de consumidores la gastronomía. No sé si de aquí te saldrá algún argumento para alguna otra novela o si ya estás trabajando en ella. Bueno, pues por ahora Ben Cabreira está de viaje, vamos a decirlo así, ¿no? Porque en mi cabeza los personajes siguen viviendo y me sigo preocupando por ellos, sigo pensando en ellos. Las novelas no son algo puntual, en mi caso, sobre todo las novelas que son sagas, ¿no? Estás ahí con el argumento en la cabeza y sobre todo con los personajes, cuando son personajes muy potentes, como es el caso de Ben, que bien sabes bueno, pues que tiene muchísima energía, muchísima potencia, y también, bueno, pues Lucy, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahora ellos están en otro lugar, y ahora mismo estoy concentrada con una novela de corte histórico. Ah, bien. Y es curioso porque, bueno, pues hace muchos años que yo empecé a hacer la documentación de esa novela, muchos años, te hablo 5 años, una cosa así, y empecé a escribirla también, y bueno, pues tenía 2/3 de la novela, pero no sé, no me terminaba de arrancar desde dentro. Y justamente en el mes de marzo, empiezo a pensar, bueno, sale una posibilidad de hacer una estancia de novela histórica, la presento, me la conceden, y en ese momento, en tan solo una semana, esa novela se dio la vuelta. Y ahora, justamente que la he seguido, digamos, pues escribiendo, pero casi como si fuese un ritmo que ya está de fondo, ¿no? No es algo que... Entonces la voy siguiendo, y lo que sí que me está influyendo muchísimo es el ambiente. En el ambiente en el que la estoy escribiendo, en este ambiente de confinamiento, que es un ambiente de no tiempo, completamente atemporal. Podríamos estar en cualquier momento de la historia, podríamos estar en cualquier momento del día, incluso en cualquier espacio, ¿no? Porque también es un no lugar, ¿no? Ahora mismo da igual que yo esté en Madrid, o que esté en Sí, al Canarias, o que final. esté en Benidorm, o que esté en Nueva York. O sea, estamos en un no lugar, no lugar, un no tiempo, y en ese juego, pues esa novela histórica ha empezado a fluir. Qué bien. Que estoy en ello, vamos a ver qué sale, porque supongo que habrá mucho creador que en esta temporada, en este momento de aislamiento y de confinamiento, bueno, pues ha tenido obligadamente que relacionar su obra creativa con la situación que se vive, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos finalmente cómo acaba, ¿no? Esperemos No que sé. tengas tiempo para acabarla, porque a ver que sea breve lo que nos queda. Y agradecer a las personas creativas que nos generéis tanto contenido. Hemos de recordar que en unos días tenemos la fiesta en Cataluña, es algo que hemos ido contagiando con todo el resto del país, que es la fiesta de las letras, la fiesta de la literatura, que es Sant Jordi.
Por eso también me apetecía tanto que estos días pudiésemos hablar de novela, de literatura y de la capacidad de escribir, de la capacidad de provocar a través de las letras. Estamos viendo cómo se puede provocar o se puede compartir historias y paisajes y emociones a través de la gastronomía, a través de los vinos, pero a través de la literatura también podemos llegar a esa capacidad, como tú bien decías, de viajar en el tiempo, aún partiendo del no tiempo, aún partiendo de ese encierro que estamos teniendo. Y lanzarte el guante por recuperar algo había mucha gente que éramos auténticos fans. He visto que Jacobo se acaba de incorporar también, que era aquel fanzine, aquella capacidad de recuperar esa provocación por aquellas artes menores que era en un concepto de cómic de blanco y negro, en un concepto divertidísimo para los que nos estén escuchando y no sepan lo que era un fanzine en blanco y negro donde se hablaba de muchas capacidades artísticas, pero siempre vinculado a la gastronomía, donde no tenía precio y donde lo interesante era que tú te llegaba a ti por algún accidente, porque alguien pensaba que tú eras la persona para leer aquel fanzine y lo tenías que compartir con alguna otra persona y cómo podías conseguir, como el virus, que se fuese expandiendo y llegase hasta continentes como Australia. Yo creo que ahora sería el momento de lanzaros aquí el guante para que creéis un fanzine de gastronomía, de vino. Era maravillosa que tuvimos Jacobo, Gavira y yo, un fanzine en el momento en el que todo el mundo estaba como enloquecido por las redes sociales, las webs, los blogs y tal. Nosotros decidimos ir al papel. Esto fue hace ya varios años, Jacobo, recuérdamelo, porque yo creo que fue 8 años, ¿no? Una cosa así. Entonces, fuimos bastante, yo creo que anticipados a nuestro tiempo. Entonces, la publicación solo se podía encontrar en papel y además no se podía comprar, solo te la podía ofrecer alguien, ¿no? Era crear redes. Y de esas redes, además, pues florecieron amistades, que es una de las cosas que nos hemos llevado. Que claro que es un momento, siempre es momento de volver a en crudo, siempre. Yo lanzamos aquí el guante para que lo recojáis y para que se vaya comunicando, ¿no? Porque como bien decías, yo no sé si habéis sido adelantados o anticipados, pero siempre ha sido un paso por delante en intuir hacia dónde va el mercado. Fuiste de las primeras personas en hablar de periodismo gastronómico, en Sí. fomentar y el compartir qué era esto del periodismo gastronómico, que era algo que después ha ido creciendo a unos niveles que da hasta Sí, miedo, es ¿no? que Que a día de hoy era absurdo. cualquier... Tony, me incorporo yo soy periodista agroalimentaria desde un comienzo, desde los años 90 empiezo a trabajar como periodista agroalimentaria, sobre todo muy cercana al sector, obviamente, primario, al aceite de oliva, en fin. El caso es que cuando todo esto se va desarrollando, ya en el cambio al siglo XXI, se empieza a ver una mayor demanda de información gastronómica, no ya agroalimentaria, sino gastronómica. En ese momento solo existían dos vertientes mayoritariamente. El crítico, que normalmente era un señor y que normalmente tenía un público más masculino, y la cocinera o la persona que hacía recetas de cocina para divulgar, ¿no? Que solía ser una mujer y que normalmente se pensaba que su público era más de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento era absurdo porque había una demanda y además empezamos una serie de profesionales, bueno, ya conocéis muchos, ¿no? Pero, bueno, yo qué sé, yo recuerdo mucho a los que tenía a mi lado, ¿no? Como Sara, Cucala, en fin. Y en ese momento empezamos a mostrar que el periodismo gastronómico era muchísimo más. Era informar, pero no solamente informar, que hay veces que se queda en eso, ¿no? Informar de las innovaciones o del glamour, ¿no? Sino es que es mucho más también de una vertiente económica que muchas veces no le gustaba tampoco revelar a los propios cocineros, ¿no? Y que ahí está, y ahora, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Entonces empezamos a darle una vuelta y ¡pum! A romper todo aquello. Y después de esa ruptura, lo que hicimos fue esto, como el periodismo, no puede venir de una manera del cielo, ¿no? Esto hay que formarse, porque en la gastronomía, un área tan transversal, hay que formarse. Pongamos un curso en la Complutense, que fue, bueno, la opción que tuve fue la de crearlo en la Complutense de periodismo gastronómico, y formémonos. Y esa ha sido mi apuesta, pese a ir contra viento y marea. En un comienzo, las periodistas, sobre todo las periodistas mujeres, que además no hacíamos críticas, sino hacíamos crónica o hacíamos reportaje y tal, no fuimos realmente demasiado bien aceptadas. ¿Por un No, sector machista o por cómo comentabais y cómo comunicabais las cosas? bueno,
son las dos cosas. Por un lado, machismo, obvio y claro. Y por el otro lado también ya sabes que todo lo que sea nuevo, los que ya están son bastante conservadores y evitan que haya cualquier modificación, cualquier novedad o cualquier innovación. Entonces, esto Estamos provocaba que... perdiendo. Pero bueno, o sea, machismo. Yo creo que hemos tocado con la prensa, el poder de la prensa, y se han asustado y han atacado aquí al wifi. Te habíamos perdido por un segundo. Ah, Estabas diciendo del miedo que generaba del sector y sobre todo esa actitud de cómo recibió bueno, el y sector. también te advierto que las propias personas del sector no estaban acostumbradas a este tipo de periodismo, a tú preguntar y preguntar su facturación o preguntar, no estaban acostumbrados y no les venía bien. Y era algo que no les gustaba, o una pregunta incómoda, pero es que el periodismo es así, es sobre todo Claro, pregunta y bastante incómoda a veces. Entonces, era un sector que estaba muy acomodado, muy tranquilo, que de hecho todavía en gran medida lo sigue estando, ¿no? Todavía lo sigue estando. Entonces, bueno, pues fue una pequeña ruptura. Luego las aguas han vuelto a su cauce y se ha tratado el periodismo gastronómico más como periodismo sensacionalista o periodismo de social, ¿no? De Lola, ¿no? Una cosa así, más que como con esa vertiente económica que a porque mí siempre me interesó más, ¿no? Económica, por un lado, creativa, obviamente, cultural, pero también la vertiente económica, que siempre me interesó, ¿no? Entonces, bueno, y la social, porque la social tampoco. Date cuenta que el sector gastronómico tuvo en su momento para mí, yo pensé, digo, ¿cómo es posible que desaprovechen esta oportunidad tan grande? Ahora que estos cocineros han pasado de ser casi medio desconocidos, a ser completamente famosos y que se les reconozca en la calle, que pueden hacer campañas publicitarias. Digo, ¿cómo es que pierden la oportunidad de conseguir que la gente aprenda a comer mejor, a diferenciar lo industrial de lo que no, a que la gente se anime a otras cosas? Perdieron esa oportunidad. Y ahora, con esta crisis, hemos visto cómo esos cocineros, por ejemplo, redescubren el espacio doméstico e intentan introducirse en nuestras casas. Pero ya, para mí, es tarde. ahora llegaremos a todo lo que ha habido por medio y que puede haber generado lo que estás diciendo, que comparto totalmente contigo. Porque aquí hay una gestión de talento, pero también hay una gestión del ego de los cocineros. No hablamos de proyectos empresariales muchas veces cuando hablamos de comunicación, de periodismo gastronómico, sino que hablamos de ego, de carácter del cocinero, del chef, y hablamos también de agencias de comunicación, donde está más casi la influencia económica, porque lo estamos viendo, ¿no? ¿Dónde queda? Luego ya hablaremos de redes sociales, de foodies y demás, pero ¿dónde queda la capacidad de comunicación en un momento actual donde el papel se está perdiendo, donde las redes sociales cada vez son más importantes y por ende también cualquiera puede escribir en redes sociales sin discriminar si eres periodista, si eres crítico, si eres foodies o si eres simplemente un nivel aficionado? ¿Dónde está esa capacidad de libertad del periodista gastronómico de escribir de lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere? Mira, la libertad, para mí mi trabajo, mi profesión, es algo que cobro. Para mí la libertad empieza cuando alguien me paga por mi trabajo. Y eso, sinceramente, tengo que decir que a día de hoy, desde la última crisis, que fue en 2012, 2011-2012, desde ese momento hasta ahora, no ha existido. Si nadie me paga por mi trabajo, yo desde luego, en mi caso, yo no lo hago. O sea, yo Claro. no lo he hecho. Y De eso es hecho, lo que... no he Y eso, trabajado apenas, desde ese momento no he trabajado apenas, porque no lo pagan, no lo pagan, o lo mal pagan. Y yo, para mal pagarme, no. evidente. Entonces, lo que no puede ser es que me digas, bueno, voy a hacer una crítica no sé dónde, tal cual, y ¿cuánto me pagas? 60 euros, y el sitio cuesta 200. Digo, pues no, me pagas el sitio y mi crítica, las dos cosas, ¿no? Entonces, como esto no existe, pues nada, ¿no? Entonces, no existe un periodismo, ni tampoco un periodismo gastronómico, digamos, con visión, crítico. No existe. ¿Por qué? Pues porque no se paga. Pueden existir perfiles de redes sociales en el que la gente, pues, con más o menos acierto pueda hacer críticas, pueda pensar, pueda proyectar pensamientos, pero desde luego ese periodismo no existe. Y hoy en día estamos viendo la importancia del periodismo. Sin periodismo libre, la sociedad va peor. Claro. Si en China hubiese habido libertad de prensa, un periodismo formado, libre,
y hubiese hecho su trabajo, pues probablemente no estaríamos como estamos ahora. Tenemos un Pero problema, no, hubo claro. censura, hubo censura. Aquí te hablo de lo mismo. Cuando hay un periodismo formado, libre y de verdad, intelectualizado, ¿no? Porque es que esta es otra historia, ¿no? O sea, hablo según alguien me paga. Aquí lo que hay es un periodismo ideologizado Totalmente de acuerdo. o que va de la mano del que come. Entonces, esto no existe. El periodismo para mí sigue siendo nuestro gran reto. Por eso es el mejor momento. Yo le digo siempre a mis alumnos que es el mejor momento para estudiar y para ser periodista, para volver a nuestros principios y nuestros fundamentos. Y quizás algún día consideramos ese medio no ideologizado, ¿no? O sea, quizás de alguna otra manera no va a ser como los medios que vemos hoy en día, porque además han perdido su prestigio, sino será otra cosa, pero yo estoy segura que lo conseguiremos. Y en eso no solamente hablo del periodismo gastronómico y agroalimentario, sino también hablo del periodismo en general, que tan necesario estamos viendo que es. Me encanta porque tú eres una persona pasional, hace muchos años que te conozco y veo que sigues teniendo la misma fuerza vital, que es un eje conductor y que no tiras la toalla, que sería lo fácil a días de hoy, por toda esta estructura que se mueve en los restaurantes, ¿no? Los restaurantes que acabas viendo, no solo como te decía a nivel de agencia, sino a nivel de comunicación. Hoy vemos que cuando se habla de un restaurante, de golpe los conocidos o críticos o periodistas o escritores de gastronomía acaban hablando en una semana del mismo restaurante. O sea, no se habla de tendencias, no se habla de zonas, no se habla de nuevos valores, sino que se habla de lo que interese económicamente o comunicativamente hablar. Yo no sé hasta qué punto eso hace que el lector, cuando tiene acceso a tanta información, acabe pensando, bueno, es que aquí hay una maniobra económica detrás y no es tanto una maniobra de gastronomía. Se están perdiendo los lectores, se están perdiendo los lectores. Y yo creo que a los críticos, incluso a los clásicos, se les lee poco. Y los leen cuatro, los de siempre. Eso te lo digo ya. Sí que es cierto que en las redes sociales hay una lectura más... Espera que me pierdo, ¿eh? O sea, esto a ver qué está pasando aquí. Sí, cada vez que te metes cada vez que te metes con la prensa clásica hay alguna interferencia. Yo no sé si aquí Esto va acabando la los entrevista. aparatos del Estado nos escuchan, pero cada vez que nos metemos con la prensa clásica Sí, hay alguna sí, acción. sí, pasa algo. Pero Bueno, pues el caso, lo que además alguien antes ha comentado lo de todos los críticos que aparecen en las redes sociales. Bueno, miren, críticos, hay muy pocos. Una de las grandes claves para hacer crítica gastronómica es contextualizar lo que se ve. Por eso yo siempre he defendido que el periodista, recuerden una cosa, que el periodista no solamente hace crítica es un género, es decir, algo más, un género dentro de todos los que hacen los periodistas, ¿no? Hay entrevistas, reportajes, no sé qué, es uno más, no sé por qué tiene tanto prestigio, pero es uno más. Y lo más importante de ese género es contextualizar. Y para contextualizar hay que estar a la altura. Es decir, no solamente hay que tener un conocimiento pues histórico, no solamente hay que tener un conocimiento del propio espacio al que vas, también de la evolución del paladar, del gusto, sino que también tienes que estar como un paso por delante, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta que el paladar va evolucionando junto con la sociedad. Dependiendo por dónde va la sociedad, hay una evolución del paladar y del gusto, ¿no? Y en ese momento es cuando cambian cosas, ¿no? Normalmente en épocas de crisis, como las que tuvimos en el 2011-2012, lo que hubo fue una vuelta a los sabores tradicionales. ¿Por qué? Porque normalmente en época de crisis uno vuelve a buscar sentirse en tierra firme, ¿no? Entonces siempre en todos los aspectos de la cultura, también en el arte, por ejemplo, en el arte después del periodo de entreguerras, entre el 18 y el... O sea, en esa época, en los años 20, hubo una vuelta también al figurativismo, ¿no? Entonces siempre hay ese momento de vuelta de cuando hay una crisis. Y cuando hay un momento en el de florecimiento, ¡pum!, hay un despegue de lo creativo, ¿no? Entonces, bueno, el crítico tiene que estar un paso más allá, y no solamente saber de gastronomía, sino también de cultura, de sociedad, de arte, porque está muy interrelacionado todo esto. Entonces, para mí, crítico, yo no veo críticos en las redes sociales apenas, ¿no? Hay gente que sí que tiene muy buena capacidad y que hace comentarios muy acertados, independientemente de cuál sea su profesión. Pero críticos que se llamen como tal, otra cosa son, bueno, pues divulgadores, que les interesa mucho pues sus blogs o ser
Ellos, bueno, yo no sé si se llaman a sí mismo influencer, no creo que lo sean, no lo creo, no lo creo, no, porque un influencer pues tiene que ser alguien que cuando te habla de un local, ese local se llena. No lo veo, eso no lo veo. O sea, una cosa es el nombre y otra cosa es realmente la eficacia. Pero es que tampoco lo veo cuando lo dice un crítico, o sea, no, no lo estoy viendo. Veo que estamos, los periodistas, los influencers, los críticos, todos estamos al margen de la sociedad. Y ese va a ser nuestro gran peligro, Me que estamos encanta, al margen, escribiendo para nosotros mismos, porque la gente está a otra bola, a otra onda. me encanta la claridad con la que siempre hablas, que era uno de los motivos con lo que me decía compartir, ¿no? Eh, Supongo que dentro de este punto de redes sociales también a ti te hizo ver que las redes serían un mecanismo para comunicar y creaste de Foodies Study. Como entiendo que es una parte más allá de la línea del periodismo gastronómico, donde a día de hoy la etiqueta foodies es algo que todo el mundo nos colgamos, porque parece que al tercer restaurante que visitas y tienes la capacidad de hacer una buena fotografía, ya eres foodie o se te reconoce como foodie. ¿Qué de razón aquí de conocimiento y de formación tienes y cómo se puede llegar a discriminar entre el foodie formado y el foodie seguido, leído o escuchado? Bueno, la gente odia la palabra foodie, pero yo date cuenta que The Foodie Studies tiene ahora mismo 8 años, o sea, vamos ya casi por el noveno, o sea, hace casi 9 años que creamos este concepto de plataforma de formación online. O sea, el e-learning, ahora es cuando se habla de e-learning, pero imagínate, hace 9 años que empezamos Una con avanzada a eso, tu ¿no? tiempo siempre. Bueno, el caso es que tomamos la palabra foodie porque en ese momento teníamos clarísimo que había habido una transformación de la persona que amaba la gastronomía o la persona que buscaba comer mejor. Había habido una transformación. Habíamos pasado del gourmet al foodie. Habíamos pasado de la palabra en francés a la palabra en inglés. Y habíamos pasado de un concepto, de un perfil que podemos tener todos en la cabeza cuando hablamos de un gourmet a una persona foodie. Habíamos cambiado de lo que es rango social, es decir, lo mejor ya no es lo más caro, sino es lo excelente. Y para encontrar lo excelente hay que caminar, hay que dar zapatillas para encontrar lo excelente, ¿no? Y lo excelente no es lo que te da el restaurante con más estrellas o mejor situado en la lista, sino el que encuentras en ese momento más cerca de ti, porque esto es fundamental, el más cercano a ti y el más honesto, ¿no? Y con el que consigues lo mejor, ¿no? Porque ahora mismo para mí es muy difícil encontrar producto fresco. La quinta gama nos está barriendo. La mise en place tan desarrollada y tan tecnológica, barre los sabores, ¿sabes? En esos grandísimos restaurantes que tienen que estar todo tan medido y tan cuidado. Barre con los sabores, barre con todo. Entonces, teníamos claro que el foodie era ese explorador, esa persona que iba a buscar y que además luego tenía ganas de divulgarlo. En las redes siempre ha habido digamos que una profusión de personas de todo tipo, de toda profesión, que siempre han tenido ganas de compartir lo que descubren, lo que cocinan, lo que comen, lo que encuentran, ¿no? Y a mí me parece fantástico, porque esa divulgación nos enriquece a todos. Otra cosa es la utilización de la divulgación, como ya hemos visto. Lo que mató el periodismo fue engañar a la gente, venderles eh, publicidad como si fuera información, venderles ideología como si fuera información. Eso es lo que ha matado al periodismo. El periodismo está muerto en ese sentido, ¿no? Y, por supuesto, lo que ha matado a los bloggers ha sido lo mismo. Date cuenta que hoy en día ya los bloggers nadie los sigue. ¿Por qué? Porque los ha matado lo mismo. Los ha matado el no saber diferenciar entre lo que es la información y lo que es la publicidad. Entonces, el lector no es tonto, la lectora no es tonta. Entonces, bueno, a mí no me interesa que tú estés vendiendo ni tus cámaras, ni tus productos, ni tu nada. Vamos buscando la honestidad del otro y de la otra. Entonces, yo creo que, yo sí soy muy, muy optimista con esto. Creo que precisamente esa serie de personas, de lectores y de lectoras o de espectadores o espectadoras que vayan buscando realmente información de calidad van a ser las que van a conseguir que haya una renovación dentro del mundo informativo. El problema es que por ahora son pocos, pero Claro. cada vez serán más. Y hablas mucho de honestidad. Pero
esta honestidad o esta falsa humildad que a veces utilizan muchos cocineros por el tema del ego, creo que, y lo hablas con muchos colegas de profesión, y vemos que una de las grandes dificultades es la gestión del ego personal dentro de un concepto de honestidad de proyecto. ¿Cómo compagina a la hora de comunicar? ¿Cómo haces esa discriminación de tener que articular la humildad, la falsa humildad, porque cuando repites 3 veces la misma palabra se acaba convirtiendo en algo negativo, ¿no? Cuando esa tan manida falsa humildad que tienen muchos cocineros, tienes que ser todo el eje vertebrador de esa capacidad de comunicar su Bueno, cocina. Cuando Tony, un pero es que la restaurante no honestidad es es una solo la cosa, capacidad de cocina. es una cosa y la humildad es otra. Ferran no es humilde, pero yo sí que creo que dentro de sus cosas es un tipo honesto, pero humilde no lo es, ni lo va a ser. O sea, él tiene su soberbia, a ver, ¿sabes? No, sí, es Y así hablo fantástico. de, una cosa es la humildad y otra cosa es la honestidad. Ahora, jugar al falso humilde, pues también se pilla muy rápido, ¿no? Pero casi ninguno veo que sea humilde. Todos tienen bastante ego y bastante soberbia. También porque forma parte del creativo, del que tiene un proyecto y tal y quiere sacarlo adelante, pues dicen que normalmente forma parte ese arranque de soberbia, ese ego que puede ser más grande o más pequeño, ¿no? Pero la honestidad, eso es más difícil todavía de encontrar que la humildad. Si la humildad es complicada, la honestidad es más complicada todavía. Porque es complicado, como hemos visto, es muy fácil unirse al discurso de no hay un plato bonito si hay una injusticia detrás, ¿no? Eso está claro, ¿no? Es fácil unirse al discurso porque es un discurso claro, ¿no? Y contundente. Pero ¿cuánta gente se preocupa de saber quién está recogiendo eso en el campo, cómo está funcionando, ¿no? Y eso es por lo que yo te decía que en un su momento, hace ya unos años, cuando empiezo a ver a todos, pues a muchos de ellos, mis admirados chefs en la tele, estaba pensando que estaban perdiendo esa oportunidad, porque eh, se quedaban en el espectáculo y no iban a algo un poquito más allá, ¿no? Que era justamente la honestidad. Hay honestidad cuando tú haces un anuncio publicitario de algo que está hecho o con transgénicos o que es algo que puede afectar a la salud. ¿Hay honestidad ahí? No, para nada. No, Hay no, economía, hay al final es la forma de mantener ese negocio y hacer que te pero venga ya no la... vale, Totalmente, ya no vale. totalmente de acuerdo. Yo te digo en serio, estoy viendo el momento de la caída. Creo que además no han sabido estar a la altura tampoco ahora. Fíjate tú que ha tenido que venir José Andrés a enseñar lo de la solidaridad, ¿no? O sea, que es como en un momento muy vulnerable. O sea, un momento en que, claro, estamos un mes confinados. Mucha gente vive de lo que vende fuera. Mucha gente no ha podido alcanzar a tener nada durante esta semana. Entonces, es que es duro, ¿no? Entonces, bueno, pues es un momento complicado. Que la gastronomía o sea, que la hostelería va a vivir una crisis muy dura, también es cierto. Pero también yo pensaba, bueno, vamos a ver en qué momento es el idóneo. Mira, a ver, me he vuelto a quedar congelada. No puedes tocar puntos negativos porque nos atacan directamente. Señores del CSIC, no, estamos comunicando, estamos divulgando, es domingo, es hora del vermut, podemos decir lo que queramos, no ataquen en esta línea, vayan a otra. Janet, ¿nos oyes? Hola, te vemos de lado, ¿tú nos oyes? Janet, hola, hola, te hemos perdido. Hola, hola Janet. Yo te veo, ¿eh?
¿Nos oyes? De TripAdvisor, que no una opinión de un periodista o de un crítico gastronómico o de lo que pueda haber en redes. Esto Pero no es por el valor, pero no es por el criterio, es por la facilidad de acceso. ¿Y esto cómo Si tú crees que haces una tiene? búsqueda, no es por el criterio, no es porque la gente se fíe más de TripAdvisor que de no sé quién, es que es más fácil, ¿entiendes? Esa es la batalla que han ganado estas 2.0. La movida es que si tú haces una búsqueda en Google, te salen primero las puntuaciones de Google, te sale el TripAdvisor, no te sale no sé qué. Pero la gente ya empieza a dudar de TripAdvisor, obviamente, ¿no? Pero es que, ¿hay alguna otra alternativa sencilla de usar? Que sea tan usable, ¿no? Que tenga ¿Cómo, tanta usabilidad. No la hay. Entonces es por lo que la gente se guía más del TripAdvisor. No porque confíen más, es porque, jo, pues ya dónde vamos, voy a buscar. Y no saben dónde buscar, en Google en directo. Dime tú, ¿hay otra aplicación? ¿Hay otra cómo lo ves? aplicación que me permita de casa qué mejores sitios tengo? Y desde Y Foodie que sea Studios, además de calidad. ¿cómo lo veis? ¿Tenéis que participar en ellas? ¿Tenéis que generar plataformas? ¿Ha de cambiar el concepto? ¿Cambiará? ¿Cómo lo veis? Tú que siempre has sido en este aspecto muy adelantada, ¿hacia dónde crees que Pues, caminará? nosotros teníamos, mira, nosotros teníamos una iniciativa que sabes que precisamente esa red sea hecha por gente que tenga criterio, ¿no? Gente con unos criterios y además con una sintonía similar. Teníamos ese proyecto, pero a ese proyecto le falta dinero. O sea, tenemos a los profesionales, tenemos la capacidad, tenemos la idea, tenemos todo, menos lo que hay que tener, ¿no? Porque claro, nadie va a escribir, nadie va a hacer nada de esto sin tener un pago por ello. Entonces, ni yo, ¿eh? Ni yo, que soy la primera. Entonces, tenemos toda la estructura y tenemos todo y estamos ahí como diciendo, bueno, la financiación, veremos. Claro, ¿cuál es la idea? La idea es que haya una alternativa a TripAdvisor que está hecho además con mucha intencionalidad. ¿Cuál es la alternativa? Que los criterios sean por gente o sea, formada. Y que luego los comentarios sean libres, pero los criterios que está establecido sea por gente formada y con más o menos un sentir similar. Porque claro, obviamente, la guía no sé qué y la guía no sé cuánto no son iguales, van destinadas a diferentes públicos. La lista de los mejores, no sé qué. Son públicos distintos que tienen digamos, unos criterios de selección muy distintos. No es lo mismo el señor o señora que se lee una guía y que va buscando lo que dice la guía, que el señor o señora que busca lo de la tal, o el señor o señora que busca a través de TripAdvisor, ¿no? Son perfiles muy distintos, ¿no? Entonces, pensando en un perfil medio, de gasto medio, un perfil que podríamos llamar el normal, el normal. Pues pensando en eso, claro que se nos ocurría cómo hacerlo. Lo que, ya te digo, lo que nos faltaría es esa financiación. ¿Por qué? No solamente porque
no sabemos triunfar o no. Y hoy en día también hay un problema. Para que triunfe algo, tiene que ser masivo en las redes, ¿no? Tiene que ser masivo. Date cuenta que la calidad nunca va de la mano de lo masivo. No Ahí van a hay haber hay un camino, millones de personas, claro, ¿no? Ojalá, pero no lo creo, ¿no? hay un camino Pueden haber difícil. 70. Y las redes muchas veces están más en lo inmediato, en lo estético, en lo visual, que no en el contenido. De ahí la fuerza Las también. redes son instrumentos. Las redes son instrumentos. Es que las redes no tienen, o sea, son lo que son, son lo que son. Es como la televisión. La televisión es un medio. Sí, sí, totalmente Lo de que es acuerdo. importante es cómo se usa, cómo se Claro, usa. pero Y eso se ha ido. cuando tú te Te cuento, acercas a por ese ejemplo, medio, sí, cuando tú te acercas al medio, te acercas dependiendo del medio. Y hay muchos medios, al ser tan masivos, de uso tan intenso y con tanta información, muchas personas se quedan simplemente en lo estético. No buscan el contenido, que puede ser un gran problema para la prensa o para la capacidad de comunicar o la excelencia de un local, no solo de la gastronomía, sino de todo lo que conlleva. Y hace que a día de hoy la parte esta visual, también incluso tú ya fuiste una adelantada en etiquetas como el food porn, del pasar de la imagen y de la estética, va evolucionando y que seguramente después de este confinamiento demos un paso más allá, que no sé hacia dónde, pero demos un paso más allá, ¿no? Ahora estamos casi en una estética de un país que tuvo más mucho, que es Japón, toda esta estética de la imagen directa, de la belleza con la imagen. Buscas platos estéticos. Estamos cansados de ir a restaurantes y tener locos al servicio, a los camareros, a los sumilleres, dejando que vamos a hacer la fotografía del plato y no estamos tanto disfrutando de la experiencia o de la historia que nos están contando con ese plato, ese vino, buscando más el compartir el momento de la imagen que acabamos de captar y todos discutiendo en la mesa de quién ha hecho la mejor fotografía de ese plato, ¿no? bueno, pero vamos a ver, es normal, mira, si estamos hablando de Instagram, Instagram es una red social que se hizo para compartir imagen. De hecho, no hay ni un link. O sea, tú sabes que si tú envías algo por Instagram, lo que vas a compartir son imágenes. Y esto es así. No obstante, siempre hay evoluciones dentro de las propias redes, lo que te decía. Por ejemplo, Twitter en su comienzo era un espacio, te estoy hablando de hace ya muchos años, era un espacio en el que tú podías encontrarte con lo que hablaba gente de realmente interesante, ¿no? Era como la red más intelectual. Fíjate tú cómo ha pasado el tiempo y se ha transformado en otra cosa, que es el patio de pelea De vecinos, sí. del patio que se ha convertido, ¿no? Que a la gente que la seguíamos al principio pues nos decepciona bastante. Entonces, las redes van evolucionando y van cambiando. ¿Yo qué quieres que te diga? Busca una que te venga bien, que esté en tu medida, ¿no? En el caso de Instagram, bueno, pues yo que sé, yo me he cansado de compartir la foto de comida porque ya te cansas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no me canso de verlas, sobre todo cuando son propuestas interesantes, que las encuentro a veces en gente que es ajena al sector, ¿eh? El otro O que día, tienen otra creatividad, otro punto. Pero no sé si te he contestado con esto, sí, ¿no? sí, Lo sí, de que sí. se queda en lo estético. Lo estético normalmente, o sea, date cuenta que la comida nos entra un 80% por los ojos, es obvio que vayamos buscando estética. También es porque el placer está relacionado con la estética, ¿no? Entonces, eso es obvio. El contenido hace que lo que comas o lo que veas tenga mayor sentido para ti. Entonces, el contenido es un paso más allá. También hay que tener, digamos que, una predisposición para realmente interesarte por el contenido. ¿Sabes? Hay mucha gente que come y no sabe ni qué es lo que está comiendo y no le importa. Y le da lo mismo y está bien, ¿sabes? Está bien porque No busca le la da igual que el experiencia, café, claro. que sea natural, que sea lo que le da lo mismo. Sin embargo, hay gente que va buscando otra cosa dentro del café, ¿entiendes? Y claro, ahí estamos con lo de... siempre estamos en esta historia de podemos hacer que esta búsqueda de la excelencia, de la calidad, del sabor, del conocimiento a través del paladar sea generalizado o no. En el mundo del vino lo tenemos muy claro. No hay tantas botellas buenas, tiene que haber un gran volumen masivo para llegar a los grandes consumidores, porque no hay tanta botella buena para llegar a aquellos paladares más exquisitos. Creo que en el mundo de la gastronomía tiene que ser lo mismo. O sea, no todo el mundo se mueve
por restaurantes de alta gastronomía. Ya no hablemos de estrellas, de soles, de puntuaciones, que podríamos entrar también si quieres en cómo ves las guías, esa capacidad que también cada día se está multiplicando y que en muchos casos simplemente se busca no solo por un criterio económico, sino por un criterio de valoración o de posicionamiento, ¿no? Pero sí que es verdad que cada zona de confort o cada zona de movimiento tiene un consumidor muy distinto que busca cosas distintas, ¿no? Pero creo que los que nos están escuchando, que se mueven por alta gastronomía, ven esa dificultad, ¿no? De cómo se está comunicando esa alta gastronomía a la hora de vivir las experiencias, cómo las podemos encontrar no solo en redes, sino en prensa, que por desgracia está desapareciendo la prensa escrita o la prensa de contenido, y cómo se puede compartir esas experiencias más allá de una fotografía, de una fotografía donde prima más el producto que hay en el plato, porque si te das cuenta muchas veces esos platos son miméticos, cuando parece que salga la moda del flan de queso, te cansas de ver flanes de queso en todas las redes sociales, saber cuál es la mejor textura, cuál es el avance, cuando estás hablando de un plato dentro de un menú más o menos largo y dentro de una experiencia que has vivido en ese restaurante, ¿no? A veces segmentas tanto, seccionas tanto esa capacidad, esa vivencia, que tú no acabas valorando lo que te está mostrando un restaurante. Pues dice lo descontextualizas, ¿no? O sea, al sacar Claro, al una final foto fuera. estás parcelando muchísimo. Claro, claro, sí, 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 eso ocurre. Yo lo que pasa es que ahora mismo hablar de todo esto, ¿volveremos a lo de antes? Es que eso no lo tengo tan claro, ¿eh? ¿Hacia dónde No lo quieres? tengo tan claro. Volveremos a esos menús largos que ya estaban, por cierto, agonizando. Esos menús largos en los que tú no puedes decidir, estaban agonizando ya, ya no. O sea, ya se había acabado ese periodo. ¿Volveremos a eso? No lo sé. ¿Cuántos van a sostener este músculo? Porque claro, date cuenta, o sea, ¿cuántos restaurantes de este tipo van a sostener la posibilidad de poder abrir más tarde? Porque date cuenta que estos restaurantes están sobre todo financiados por gente que viene de otros países, ¿no? Sí, es un Que las poco. guías estas se mueven, las guías se mueven de esta manera, ¿no? Aparte que la población local, la población, no me cabe la menor duda de que vamos bastante empobrecidos durante al menos unos meses, ¿no? Que vamos a tener que afrontar una nueva realidad más de escasez que de abundancia, ¿no? Entonces, se me quedan muchas dudas en ese sentido. Porque ahora mismo me parece que vamos a empezar a volver otra vez, o sea, ya estamos confinados, pero el placer gastronómico va a estar más en casa que fuera por unos meses, por lo menos, me parece a mí, ¿eh? Me parece a mí que vamos a estar en esta tesitura y que ya, bueno, es posible que se ponga de moda hacer flanes de queso en casa, en casa, bueno, es posible que se ponga de moda, o no, porque el paladar ya pide otra cosa, ¿Qué pide? ya Más pide otra guiso, cosa. más recordar la esencia. Porque, ¿cómo ves? Tú estos días no Tampoco. estás trabajando mucho. ¿Cómo ves el delivery? Porque parece que todo el futuro pase por el delivery, pero yo no lo tengo tan claro. No sé cómo lo veis vosotros. Me encantaría saber cuánta gente ha pedido delivery de los que estamos ahora reunidos. Que levante la mano el que ha pedido delivery en estos días. Nadie se moja. Yo creo que al final el delivery será la comida basura, ¿no? La comida que entendemos como basura, ¿no? No, no tiene por qué, es una fórmula, es un método. Es un método de transporte, ¿no? No tendría por qué. Pero yo tampoco he pedido.
Mm. no he pedido. Y fíjate que antes de esta crisis, pues alguna vez pedía alguna cosa. Es verdad que el delivery es más para tipos de restaurantes de comida rápida que... Pero, por ejemplo, había uno que me interesaba, que es una comida más o menos interesante, y algún día que venía un poco así, pues cogía esto, o para pedir algún plato japonés y tal, ¿no? Que ya sabes, ¿no? Un ramen, pues casi que prefiero pedirlo, ¿no? Pero ahora nada, es como, no sé qué ha pasado, Sí, pero al no, final no, no. supondrá un cambio, que la alta gastronomía... Pregunto a la gente, oye, ¿estáis pidiendo delivery? ¿Estáis pidiendo Claro. delivery? Porque claro, todo el mundo ahí. Pero yo creo que esto es como lo que tú estás comentando de las modas de las modas en todo. Nos hacen creer que el negocio está por ahí y yo no lo veo. O sea, no está por ahí. El problema es que no tengo ni idea por dónde está el negocio. Claro, Ya yo creo quisiera que yo saberlo, ¿no? nadie tiene ni idea, todos son planteamientos. Tú aquí tienes una mente privilegiada por esa capacidad de generar novela negra, porque esto es un misterio, con lo cual habrá que ver, ¿no? Yo puedo estar de Lo que acuerdo. he visto, Tony, lo que he visto es que no hemos estado, o sea, a la altura, por ejemplo, con la distribución alimentaria. Eso sí que me he dado cuenta. Claro, el reparto en casa, ya hacía tiempo que hemos analizado el tema de los supermercados online y lo mal que funcionaban, pero ahora lo hemos constatado. Funcionan fatal. Los supermercados online funcionan fatal y me da igual, o sea, muy mal. Y en esta crisis, pues yo creo que se ha constatado bastante. Y hay otra cosa que me, que me, que no sé, me está poniendo muy nerviosa porque apoyo al productor local, al del cercanía y tal. Vale, vivo en Madrid. Yo quiero que el productor, yo quiero comprar al productor, pero no hay esa posibilidad a través de, excepto, salvo de pequeñas cosas, pero no hay esa posibilidad porque siempre hay un distribuidor, ¿no? Pues porque tampoco el productor a lo mejor lo sabe hacer, también porque alrededor de Madrid hay lo que hay, en fin, por muchos motivos, ¿no? Pero yo creo que los retos quedan ahí y que el negocio va a estar más ahí Más en el y consumo de casa. que Pero claro, sí, ahí hablaremos sí, solo de... Ahí, la distribución y compra de alimentos y sobre todo en el sector primario. pero ahí Yo solo creo que sí. hablaremos de gastronomía desde el punto de vista del cocinado y del plato. Pero todo lo que es la experiencia gastronómica, que va mucho más allá del plato, que es ese acompañamiento que tienes por parte del servicio, esa Habrá, experiencia global del ambiente, de la pero para menos, decoración. Sí, aquí será algo habrá, que... Tony, va a ser así. Y el restaurante intermedio, pues no sé, pero la habrá pero para menos gente. Desde luego, en cuanto se abra esto, yo pienso recuperar ciertos espacios cuando se pueda, porque claro, veo cosas como que, claro, estar en un restaurante y tal, pues todavía a lo mejor no va a ser demasiado factible, ¿no? Sí, Entonces, claro, bueno, voy a estar con distanciamiento social en la barra tomándome un vermut, ¿me eso va, entiendes? eso va a costar más. La parte del distanciamiento social va a costar más, porque la gastronomía, siempre la experiencia en el restaurante siempre es compartida, vivida, sentida, tocada muchas veces. Claro, si nos apartan de todo eso, va a ser difícil. No Pregunta sé si... Jacobo que si estáis vendiendo mucho vino online. Pregunta Jacobo por aquí. Bueno, las plataformas online te hablan de que están viviendo una segunda Navidad. Sí que es verdad que este momento ha hecho que la gente abra vino en casa. Abra vino en casa, pero porque lo está compartiendo vía redes sociales. Porque muchas veces, y esto hay personas que lo explican muy bien, es más importante el valor que te da compartir un vino que no la experiencia que te provoca el propio vino. Es decir, a día de hoy estamos tan influenciados por las redes y por cómo se nos valora, por aquello de la falsa humildad, que no por vivir la experiencia. Por eso la gente cuelga según qué platos, cuelga según qué foto con el vino, la gente cuelga según qué foto con estos ídolos mediáticos que se han convertido los cocineros, que quieres ir más a hacerte la foto con tu cocinero que no a vivir la experiencia o a entender qué te está contando en ese menú de degustación que te ha ofrecido, porque cuando te ofrecen un menú de degustación siempre te están ofreciendo una creatividad y que tenga todo un sentido, sería la mayoría de casos, ¿no? Pero muchas personas solo se mueven por el hecho de querer mostrar el que son conocidos, que son queridos, pero porque es una falsa humildad. Volvemos a lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Bueno, pero eso, mira, esto es como todo. O sea, esto va a haber siempre esto. Da igual, ¿sabes? Luego ya tú como consumidor eliges uno u otro, ¿no? Evidente. Y ya está.
evidente. Yo también elijo dentro de los... A mí todos los chefs no me parecen interesantes, ni todas las chefs. Yo elijo a la persona que está trabajando con unos criterios y con unas ideas que a mí me gustan. O sea, por supuesto. No voy a ir a un sitio donde trabajan con todo lo contrario a lo que yo creo, ¿sabes? Es que es obvio, ¿no? Entonces es lógico. Y la oferta está ahí, ¿no? La oferta está ahí. Está, no sé, en estos tiempos supongo que la crisis será muy gorda y que volveremos a ver otro embudo, ¿no? Ya en la crisis anterior de hace tan poco ya vimos que muchos cerraron y ahora cerrarán más Sí, y quedarán unos cuantos. será, Y quedarán unos cuantos. De lo que estamos hablando de la alta gastronomía. Luego, en el punto intermedio estaba viendo, yo qué sé, veo muchas cosas muy, muy guay en el punto intermedio que la gente podemos pagar, los que podemos pagar, que te cuesta 50 pavos, 40, ¿sabes? Estoy viendo cosas muy guay y veré más. Eso es lo que va a potenciarse cuando hay escasez, y yo creo que se verá más. ¿En qué punto? Entonces, ¿En qué punto? El hecho de habernos reconectado nos da algo más de tiempo, igual te robo 5 o 10 minutos más, pero este hecho de pagar es interesante. ¿En qué punto la crónica o la crítica gastronómica, cuando no es pagada, pierde su fuerza? Estos días lo pues estamos... Yo estos dímelo días... tú, si yo te invito, si yo te invito a casa, si yo te invito a casa y te hago un plato, ¿qué me vas a decir? Estos días lo estamos viendo, por Ah, desgracia, estamos en una hora que podemos pero- decir lo que nos no, apetece. pero que es normal, ¿sabes, Tony? Yo no, si tú me invitas a algo, que voy a hacer una desagradable y decirte que esto es una porquería. Sí, pero No, hay no puedo. muchos de los reconocidos críticos gastronómicos que se mueven por esta línea. Estos días lo estamos viendo no solo en la crítica gastronómica del plato, sino la vitícola, la vinícola, la del sumiller, que han desaparecido. Aquellas botellas unicornio, aquellas botellas que veíamos hasta el aburrimiento en redes sociales, y estos días no las estamos viendo. ¿Qué ocurre? Que esa persona deja de beber vino porque no te invitan a vino. Tenéis pillado, ¿eh? Nos tenéis pillado. Claro, al final aquí nos dedicamos todos al, como decías antes, a Lola. Nos quedan, perdón, vi que pensaba que nos dejarían comunicar, pero no, nos quedan 2 minutos. Tenemos una tradición que es que el invitado anterior nos deja una pregunta y tú ves pensando una pregunta para nuestro siguiente invitado, que lo bonito es que no sepas quién es porque así puedes expresar y a nosotros nos liberas de tener que cargarnos con una pregunta incómoda. La pregunta que nos dejaba ayer Tony Sarrión, elaborador en Mostiguillo, en Valencia, era ¿qué prima más? Hablaba del mundo de la elaboración y viene muy bien a esta parte agraria, ¿no? ¿Qué prima más? ¿El proceso o el origen y el lugar? ¿Tú cómo lo ves? Yo quiero creer que el origen y el lugar. Quiero creer. Perfecto. Y nos tienes que dejar una pregunta para el siguiente invitado. Puede ser muy mala, ¿eh? No, 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 no. ¿Puede ser masivo el gusto por el producto de calidad? Muy buena pregunta. ¿Hablamos de caviar? Fantástica. No, el producto de calidad. No, no, te lo decía porque era una de las Cava de imágenes calidad. también. Fantástica, fantástica, fantástica pregunta. Nos quedan 40 segundos que son todos tuyos, Janet. Muchísimas gracias por compartir esta hora con nosotros. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Creo que lo bonito tuyo es que hablas con una transparencia brutal. Los ojos iluminan todo lo que dices. Y recordaros que llega a San Jordi, comprar libros y estos 20 segundos son todos tuyos para decir lo que consideres. Madre mía, qué poeta eres, Vale, ¿eh? vale. Tú haces poesía. Yo lo único que quiero invitar a la gente es a que escriba, fíjate, en momentos de confinamiento y en momentos de replanteamiento, ¿no? Y también de encierro dentro de uno mismo, porque esto nos está llevando a replantearnos muchas cosas. Yo creo que